Hola, iniciamos hoy un análisis, ¿eh? Bueno, vamos a profundizar en unos textos que son fundamentales para entender los orígenes de la Iglesia cristiana. Tenemos delante material de una serie, Camino en la Verdad, de Civic ODM. Es una organización que se dedica a la apologética católica. O sea, que vamos a explorar una defensa razonada de la fe, tal como la presentan ellos, claro, usando la Biblia como base. Y la gran pregunta que plantean estas fuentes es, pues, ¿sobre quién o qué fundó Jesús su iglesia? Porque la respuesta que dan tiene implicaciones, ¿eh? Implicaciones importantes. ¿Hablamos de una iglesia visible, con una autoridad clara, definida? ¿O es algo más etéreo, una comunidad espiritual sin una estructura, digamos, jerárquica? Para investigar esto, vamos a seguir el análisis que hacen estas fuentes de 3 pasajes bíblicos. Son Mateo 16, Juan 21 y Efesios 2. El objetivo es entender la interpretación que nos ofrecen en este material concreto. Así que, bueno, vamos allá. Empecemos por Mateo 16, si te parece. Justo después de que Pedro dice eso de tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le responde, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y, bueno, lo que desates, desatado. ¿Qué es lo que destaca el análisis de este pasaje en concreto? Pues mira, el punto central, digamos, del argumento que presentan aquí está en un juego de palabras. Lo consideran totalmente intencionado en el griego original. Jesús dice, tú esei Petros, kai epitautei te Petra. A ver, Petros es el nombre propio, Pedro, el que le da a Simón. Y Petra, pues significa roca. Una piedra grande, ¿no? Un cimiento firme. La interpretación que defienden es que Jesús está, bueno, identificando directamente a Pedro. Él es la roca sobre la que va a construir su iglesia. Entiendo. O sea que el juego de palabras no es una casualidad, es fundacional. Y lo del cambio de nombre, porque Jesús ya le había llamado Cefas antes, ¿no? Que también significa roca. Exacto. El material recuerda eso, sí, lo de Juan 1:42, y subraya algo importante. En la Biblia, los cambios de nombre que hace Dios o Jesús, piensa en Abraham, Abraham, Jacob a Israel, nunca son por sí, ¿verdad? Señalan una identidad nueva, una misión. Entonces, identificar a Simón como roca, Pedro o Cefas, lo interpretan como, pues eso, la designación de su papel futuro. El análisis también menciona la interpretación alternativa, que ellos identifican como protestante, la de que la roca no es Pedro, sino su confesión de fe. Ajá. Pero claro, desde la perspectiva de este análisis, argumentan que eso rompería la conexión directa entre tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra. Dicen que haría el juego de palabras menos coherente, menos lógico. Insisten en que la designación es personal, es a Pedro. Vale. La identificación de Pedro como la roca es un pilar clave. Y las llaves. El símbolo de las llaves suena a autoridad, ¿eh? Totalmente. Las fuentes aquí trazan un paralelo que ven muy significativo con Isaías 22:22. En ese pasaje del Antiguo Testamento se cuenta cómo se le dan las llaves de la casa de David a Eliakim, que era el mayordomo del palacio. Ajá. Y eso le confería autoridad para gobernar cuando el rey no estaba. Interpretan que aquí pasa algo parecido. Jesús, como heredero de David, le da a Pedro una autoridad análoga sobre su casa, que es la iglesia. Una especie de mayordomo principal del reino, entonces. ¿Y qué significa exactamente eso de atar y desatar? Pues en el contexto judío de la época, el rabínico, atar y desatar era una expresión conocida. Se refería a la autoridad para interpretar la ley, para fijar normas de conducta, la halajá, y también para tomar decisiones doctrinales o de disciplina que eran vinculantes para la comunidad. Vale. Al darle este poder a Pedro, y además con la promesa de que sus decisiones serían ratificadas en el cielo, las fuentes concluyen que se le está dando una autoridad real para gobernar la iglesia en la tierra. Por tanto, la conclusión doctrinal que sacan es que Pedro no es solo un discípulo importante, sino el fundamento visible y el líder con autoridad de la iglesia que están haciendo. Entendido lo de Mateo, la imagen de la roca y las llaves como base de autoridad, es fuerte, sí. ¿Cómo se complementa esto con los otros textos? Veo que el material nos lleva ahora a Juan 21. Sí, pasamos a un momento muy
Muy personal. Después de la resurrección, Jesús se aparece a algunos discípulos allí junto al lago de Tiberíades. Y después de comer, se dirige a Pedro específicamente. 3 veces le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro responde que sí las 3 veces, aunque la última ya un poco triste por la insistencia, ¿no? Sí. Y cada vez Jesús le da un encargo. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esa triple pregunta siempre me ha resultado muy llamativa. ¿Cómo la interpreta este análisis? Bueno, por un lado, se ve claramente como una rehabilitación de Pedro, después de haberle negado 3 veces durante la pasión. Claro. Pero el análisis va más allá. Lo interpreta también como una comisión solemne, una investidura formal en un papel de liderazgo. Y se fijan mucho en los verbos griegos que se usan. ¿Ah, sí? ¿Hay alguna diferencia importante entre ellos? Sí, usan 2 verbos distintos. Uno es boskein, que significa principalmente alimentar, dar de comer, nutrir. Pero también usa poimainein, que es pastorear. Y este segundo verbo, poimainein, tiene un significado mucho más amplio en el lenguaje bíblico y griego en general. No es solo dar comida, implica guiar, proteger, gobernar. Vamos, ejercer toda la labor de un pastor sobre su rebaño. Piensa en cómo se hablaba de los reyes como pastores de sus pueblos. Era una metáfora de gobierno también. O sea que, según esta lectura, Jesús no solo le está pidiendo que enseñe, que alimente con la palabra, sino que lidere y gobierne la comunidad. Esa es exactamente la interpretación que presentan. Un cuidado total, integral. Y un detalle que resaltan como crucial es que Jesús dice, mis ovejas, mis corderos. No le dice, cuida de tus ovejas. ¿Cierto? Es Cristo, el buen pastor, el que confía su propio rebaño al cuidado de Pedro. No le pasa la propiedad, digamos, pero sí la responsabilidad pastoral suprema en su nombre. Así que la conclusión doctrinal es clara para ellos. Pedro es instituido como pastor universal visible de toda la Iglesia. El material que estamos viendo menciona que esto choca con la idea de que Pedro solo recibió una primacía de honor, ¿no? Algo más simbólico. ¿Cómo argumentan en contra de esa visión? Pues argumentan que la solemnidad del momento, esa triple pregunta y respuesta, va más allá de un simple gesto de perdón o un honor. Sugieren que si solo fuera eso, tanta insistencia no haría falta, ¿no? Y además, conectan este encargo con algo que Jesús ya le había dicho a Pedro antes, en la última cena. Está en Lucas 22:32. Le dice, «Y tú, una vez vuelto después de tu caída, se entiende, confirma a tus hermanos». Ah, claro. Interpretan esto como un ministerio específico de Pedro. Fortalecer la fe de los demás apóstoles y, por extensión, de toda la Iglesia. Ven en todo esto, en Mateo y en Juan, un papel singular de autoridad real, no solo de ser el primero o el más honorable. Tenemos entonces la roca con las llaves en Mateo y el pastor universal en Juan. Vale. ¿Qué añade Efesios 2 a esta imagen que se está construyendo? Llegamos a Efesios 2, versículos 19 y 20. El texto dice, «Así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular». Aquí la metáfora cambia totalmente, ¿verdad? Arquitectura pura. Completamente. Pasamos a una imagen de construcción, muy potente, sí. La Iglesia como un edificio, una casa espiritual. Se nos dice que los creyentes formamos parte de esta estructura. Somos miembros de la familia de Dios. Y menciona 2 elementos clave, el fundamento y la piedra angular. Muy visual. Exacto. Cristo, Jesús, es la acroquiniaios, la piedra angular. Es la piedra principal, la que se pone en la esquina, que une 2 muros y da cohesión y estabilidad a todo. Sin ella, nada se sostiene. Y luego dice que el edificio se levanta sobre el cemelios, el cimiento, el fundamento, de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, se entiende aquí. Vale, si los apóstoles en conjunto son el fundamento, ¿dónde encaja Pedro en esta imagen? Porque según la interpretación que estamos viendo, él es la roca. ¿No parece que aquí se diluye un poco su papel? Pues la lectura que ofrecen estas fuentes no ve una contradicción, sino que lo ven como algo complementario. Argumentan que Efesios describe, digamos, la estructura completa. Cristo es la piedra angular, esencial, aunque invisible en cierto sentido. El colegio apostólico, el grupo de los apóstoles, es el cimiento sobre el que se construye. Es un fundamento colectivo. Ajá. Designada por Cristo en Mateo 16. La roca sobre la cual se edifica de una manera especial. Sería, por decirlo de alguna manera, la roca principal dentro de ese fundamento apostólico. No lo anula, sino que lo integra.
Y además, argumentan que esta metáfora del edificio refuerza la idea de iglesia como una realidad concreta, visible, comunitaria, con una estructura. Desde esta perspectiva, claro, se opondría a la idea de una iglesia puramente invisible o solo espiritual, sin una forma histórica, tangible. La imagen es de algo que se construye, que tiene cimientos, que se puede ver. Y para reforzar esta idea de que es algo visible, con continuidad, ¿mencionan algo más? ¿Quizás la tradición posterior? Sí, el material busca apoyo en eso, en la tradición cristiana. Citan a figuras importantes de los primeros siglos, los llamados padres de la Iglesia, escritores cristianos influyentes que ayudaron a formar la doctrina, ¿no? Por ejemplo, citan a San Cipriano de Cartago, que era obispo en el siglo III. Él escribió algo así como: «El primado se da a Pedro para mostrar que hay una sola iglesia y una sola cátedra». Una sola cátedra, como un centro de autoridad, ¿no? Exacto, un centro de autoridad doctrinal. Y también mencionan a San León Magno, que fue papa en el siglo V. Él afirmaba que la autoridad de Pedro continuaba en sus sucesores en Roma. Decía algo como: «Pedro habla hoy en Roma». Usan estas citas para mostrar que su interpretación, la de Pedro como fundamento visible y cabeza, no es algo tardío, sino que tiene raíces profundas en la historia de la Iglesia. Bien, hemos visto cómo interpretan estos tres pasajes clave. Ahora, lógicamente, este análisis apologético se posiciona frente a otras maneras de entender el cristianismo. ¿Cómo aborda el material esas posturas que identifica de forma general como, bueno, como protestantes? Efectivamente, una parte importante del análisis se dedica a ese contraste, siempre, claro está, desde su perspectiva apologética católica. Por ejemplo, frente a la idea de una iglesia invisible, entendida como la suma de todos los creyentes verdaderos que solo Dios conoce, contraponen la necesidad de una estructura visible para poder cumplir ciertos mandatos bíblicos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ya. Y sobre la argumentación de que funciones como enseñar con una autoridad unificada, corregir errores doctrinales, ejercer disciplina dentro de la Iglesia, piensa en el caso que Pablo menciona en 1 Corintios 5, o tomar decisiones colectivas, como se ve que hicieron en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, todo eso requiere una comunidad que sea identificable, organizada, una estructura visible. Citan también palabras de Jesús como: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder», de Mateo 5,14. Lo interpretan como una referencia a esa necesaria visibilidad de la Iglesia. Ya. Y sobre la interpretación de la roca en Mateo 16, la idea de que es la fe de Pedro y no su persona. ¿Qué dicen ahí? Pues reiteran los argumentos que ya comentamos antes, la fuerza del juego de palabras Petros Petra en ese contexto, y el significado profundo que suelen tener los cambios de nombre en la Biblia, que indican una misión dada por Dios. Insisten en que separar la confesión de fe de la persona de Pedro, en ese momento tan crucial, debilita el mensaje de Jesús. Vale. ¿Y qué hay de la idea de que Pedro era simplemente uno más entre los apóstoles? Quizá el primero en ser llamado o el más impulsivo, pero sin una autoridad diferente a los demás. Bueno, para contrarrestar esa visión, el material recopila varios ejemplos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ejemplos donde, según su lectura, Pedro parece ejercer un liderazgo claro o tener un papel decisivo. Mencionan su discurso central el día de Pentecostés, que, digamos, inaugura la predicación pública de la Iglesia, Hechos 2. Sí. Su iniciativa al abrir la Iglesia a los gentiles con la conversión de Cornelio, que luego es confirmada por una visión divina, Hechos 10, y también su intervención que consideran clave para zanjar el debate sobre si los gentiles debían circuncidarse o no en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15. Ajá. Interpretan todos estos episodios como evidencia de un rol preeminente, de una autoridad especial dada por Jesús. Es importante recordar, eso sí, que estamos exponiendo cómo estas fuentes concretas presentan y defienden su posición. No es una visión universal. De acuerdo, de acuerdo. Hemos recorrido entonces el análisis que propone este material de Cívico DM sobre Mateo, Juan y Efesios. Si tuviéramos que resumir la conclusión principal que ellos extraen de todo esto, ¿cuál sería? Pues la conclusión central, y muy consistente a lo largo del análisis, es que Jesucristo fundó su Iglesia como una realidad histórica, visible y estructurada.
que la edificó sobre el fundamento de los apóstoles, sí, con él mismo como piedra angular insustituible, pero designando específicamente a Pedro como la roca visible y el pastor principal dentro de ese colegio apostólico, y dotándolo de una autoridad específica, simbolizada por las llaves, para guiar y mantener la unidad de esa iglesia aquí en la tierra. Y esto lo conectan directamente con la fe que se profesa en el credo, ¿verdad? Sí, exacto. Relacionan esta interpretación directamente con esa frase del credo niceno-constantinopolitano. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entienden que profesar esto es afirmar la creencia en esa única Iglesia histórica, la que fundó Cristo sobre los apóstoles, con Pedro a la cabeza, y que, según su visión, ha continuado a lo largo de los siglos. El material, de hecho, termina con un mensaje de confianza para los creyentes, animándolos a permanecer firmes en esta iglesia fundada sobre la roca, con la seguridad de que, a pesar de todo, la promesa de Cristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, garantiza que perdurará. Entendido. Es una visión muy definida de los orígenes y la naturaleza de la Iglesia, basada en cómo leen estos textos. Sin duda. Y este análisis, al poner tanto énfasis en una estructura visible, en una autoridad centralizada que arranca en Pedro, y en una continuidad histórica muy específica a través de la sucesión apostólica, inevitablemente deja una pregunta flotando, ¿no? Una pregunta para la reflexión. Si se parte de esta comprensión de los textos fundacionales, ¿cómo influye eso en la manera de abordar cuestiones tan vitales hoy? Cuestiones como la unidad entre todos los que se llaman cristianos, el ejercicio de la autoridad doctrinal y pastoral en la actualidad, y la forma en que se entiende la transmisión fiel de la fe a través del tiempo. Son las implicaciones prácticas y ecuménicas de esta perspectiva que se derivan lógicamente de todo lo que hemos visto. Algo sobre lo que seguir dándole vueltas, ciertamente.